7:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo con el constitucionalista doctor Ismael Quintana, precisamente para hablar sobre la emergencia en la justicia que fue anunciado por el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y que está en tercer puesto en la terna de la Corte Nacional de Justicia para la elección definitiva por 6 años en el órgano administrativo y disciplinario. Y se presume que seguramente sería elegido en el Consejo, sería designado en el Consejo de Participación Ciudadana. El hecho es que con la aprobación de la Ley de Integridad Pública y la aprobación del reglamento para desarrollar la aplicación de la ley, se facilita la declaratoria de emergencia. Sin embargo, el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, anunció públicamente este miércoles que dicha declaratoria se haría el próximo mes de agosto, aunque no ha precisado la fecha. Es bueno ilustrar con este anuncio corto que hiciera el doctor Mario Godoy. Nosotros consideramos y hemos solicitado que las entidades que he mencionado nos entreguen la información máximo en un plazo de 10 días. Obviamente, cuando tengamos eso, nosotros hacemos la sistematización de la información, hacemos los informes unificados y se pondrán en conocimiento del Pleno para que tome la decisión sobre la declaratoria de emergencia. ¿Cuándo se podría declarar emergencia? Esperemos que hasta el próximo mes lo podamos hacer, pero insisto, estos tiempos también están supeditados al levantamiento de información. Lo que se tiene que realizar inmediatamente con una declaratoria de emergencia, a mi criterio, es un proceso de evaluación justo y objetivo. ¿Es de inmediato? Debería empezar inmediato ese proceso de evaluación. Bien, uno de los temas que no se ha podido agilizar es este de la evaluación, jueces y fiscales, y además completar designación de los 11 jueces nacionales, sus respectivos conjueces, y una serie de designaciones para cortes provinciales, tribunales distritales, tribunales penales, unidades judiciales y las unidades constitucionales. Precisamente faculta todo esto la puesta en vigencia de la Ley de Integridad Pública, publicada el pasado 26 de junio en el Registro Oficial, en donde se introdujo una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial que faculta al presidente del Consejo de la Judicatura a declarar en emergencia al sistema judicial. Esto es importante por las implicaciones que ello tenga, por ejemplo, las evaluaciones y los nombramientos de los nuevos jueces. Quiero saludar y dar la bienvenida al constitucionalista doctor Ismael Quintana, y quisiera ilustrar de nuevo con la declaración que hiciera este miércoles el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, sobre la declaratoria de emergencia en la justicia. Por favor. Nosotros consideramos y hemos solicitado que las entidades que he mencionado nos entreguen la información máximo en un plazo de 10 días. Obviamente, cuando tengamos eso, nosotros hacemos la sistematización de la información, hacemos los informes unificados y se pondrán en conocimiento del Pleno para que tome la decisión sobre la declaratoria de emergencia. ¿Cuándo se podría declarar emergencia? Esperemos que hasta el próximo mes lo podamos hacer, pero insisto, estos tiempos también están supeditados al levantamiento de información. Lo que se tiene que realizar inmediatamente con una declaratoria de emergencia, a mi criterio, es un proceso de evaluación justo y objetivo. ¿Es de inmediato? Debería empezar inmediato ese proceso de evaluación. Bien, bienvenido al doctor Ismael Quintana, buen día. ¿Qué significado tiene volver a hablar de una emergencia en la justicia ecuatoriana? Doctor Quintana. Bueno, buenos días, querido Miguel, un abrazo para usted, un saludo también para la audiencia de Radio Democracia. Es preocupante, básicamente porque parece ser que quedó gustando esta versión de metida de mano a la justicia que nos dejó implementando el correísmo a partir de la consulta popular del año 2011. Y es preocupante porque entonces, a pretexto de esta reforma a la Ley de Integridad Pública,
se incluyó en el artículo 369 o 269, perdón, del Código Orgánico de la Función Judicial, esta posibilidad de que, por decisión del Consejo de la Judicatura, específicamente del presidente del Consejo de la Judicatura, y sobre la base de informes elaborados por dependencias internas, lideradas por funcionarios puestos por el presidente del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, el director general y otros, se puede establecer esta emergencia. Y a pretexto de una supuesta emergencia, usted empieza a hacer tres cosas que son preocupantes. La primera, contratación pública a dedo, sin control, sin contratación pública en emergencia. Luego, remover a pretexto de una supuesta evaluación a jueces, fiscales y defensores públicos, alterando el principio de inamovilidad que garantiza que el servidor judicial, de modo general, no puede ser removido de su cargo sino por causas y procedimientos justificados y establecidos en la ley. Y luego lo más preocupante, que parecería ser que entonces, a partir de esta idea que se tiene de en agosto declarar una emergencia, poner jueces a dedo, fiscales a dedo y defensores públicos a dedo. ¿Por qué le digo entonces que parece que nos ha quedado gustando que exista una metida de mano a la justicia? Porque antiguamente nos parecía mal lo que hacía Correa a través del señor Yal, que en ese momento era presidente del Consejo de la Judicatura. Nos parecía mal que a través de oficios la Secretaría General Jurídica de la Presidencia amenace jueces en el evento de conceder, por ejemplo, acciones de protección contra el Estado. Pero ahora parece que no nos suena tan mal la idea de que por decisión de una persona que además está prorrogada en función, que además ha sido en su actividad al frente del Consejo de la Judicatura absolutamente cuestionada, no solo por su incompetencia y su inexperiencia frente a este cargo, me refiero al señor Godoy, sino que es un Consejo de la Judicatura que en sí mismo ni siquiera está regularmente integrado. Entonces, ¿cómo un Consejo de la Judicatura está integrado por 3 de 5 vocales, los cuales en muchas ocasiones no pueden ni siquiera ponerse de acuerdo, que no ha podido hacer un proceso de renovación parcial, querido Miguel, de la Corte Nacional de Justicia, que no pudo hacer en cumplimiento del mandato popular del año anterior, como consecuencia de la consulta popular que convocó el presidente Noboa, el establecimiento de judicaturas constitucionales especializadas, que si es que usted asiste a una unidad judicial, a un complejo judicial, a una audiencia, y esto lo digo porque lo vivimos, los abogados que ejercemos la profesión lo vivimos, usted entre a un baño y ni siquiera haya jabón y papel higiénico. Sí, que usted vaya a presentar una demanda en un complejo judicial y la respuesta del servidor judicial sea: por favor, traiga usted las copias de las demandas para poder hacer las citaciones, porque lamentablemente yo no tengo cartuchos, tinta, tóner, las impresoras no funcionan. No puede ser posible que se vaya a declarar en emergencia y que esa emergencia vaya a ser liderada por gente tan incompetente como la que integra este Consejo de la Judicatura, al punto de que el otro día veíamos un reportaje en un canal de televisión donde una servidora, me parece que de la Fiscalía Provincial del Guayas, denunciaba que hay una maquinaria pesada en un tumbado y que ese tumbado está a punto de caerle en la cabeza. Entonces, si no se ha podido hacer lo menos, que es eso, es decir, de dotarle al servidor judicial del elemental material de trabajo, difícilmente vamos a poder hacerlo más, porque además dentro de lo más está el hecho de remover jueces, fiscales y defensores públicos. Sabrá Dios con qué parámetros, porque la reforma a la Ley de Integridad Pública no determina cuáles son los parámetros cualitativos y cuantitativos que se van a emplear para efectos de iniciar una eventual evaluación a servidores judiciales. Y lo más peligroso, insisto, Miguel, que se pretenda, luego de esas remociones como consecuencia de una supuesta evaluación, poner jueces a dedo, contraviniendo la Constitución. El ingreso al sector público de modo general es vía concurso. Y me preocupa porque apenas en 2021, en diciembre, la Corte Constitucional ya declaró la inconstitucionalidad del último proceso evaluatorio que hizo el Consejo de la Judicatura, en ese momento presidido por la ex correísta María del Carmen Maldonado, a la Corte Nacional de Justicia, y la Corte declaró la inconstitucionalidad de ese proceso, ordenando, si bien no
la reincorporación al puesto de trabajo de los jueces destituidos o removidos, pero sí una cuantiosa indemnización que hasta el día de hoy se está litigando en vía contencioso administrativa. ¿Qué estamos esperando ahora? Entonces, que de nuestro bolsillo siga saliendo dinero para pagar indemnizaciones como consecuencia de remociones o destituciones encubiertas de supuestas devaluaciones, porque a mí me encantaría que el señor Godoy, la señora Goyes y la señora Yupangui se hagan cargo luego de eventuales reparaciones económicas que tocará cancelar si es que se hace mal la evaluación, que es lo que habitualmente ocurre acá, y no usted, los amigos que nos están escuchando, y yo, que tenemos que pagar un impuesto y que de ese impuesto sale en gran medida el pago de estas indemnizaciones. Es decir, emergencia en estas condiciones, con 3 de 5 vocales, ¿no sería lógico por lo menos esperar la designación del Consejo de Participación Ciudadana para que esté integrado por 6 años definitivamente el Consejo de la Judicatura? Por lo menos por ética y delicadeza con la cosa pública, lo que debiera es el señor Godoy abstenerse de tomar esta clase de decisiones, mientras, insisto, y usted tiene muchas razones, estamos de acuerdo, el Consejo de Participación Ciudadana se acuerda que desde enero tiene pendiente la designación de los 5 nuevos vocales y sus suplentes del Consejo de la Judicatura. Pero es que ¿cómo puede un órgano que está en crisis resolver una crisis más aguda y más grave en la función judicial? Pero si usted ha visto las sesiones en las cuales difícilmente entre 3 logran ponerse de acuerdo, pero es que ahora el quórum es difícil de obtener, porque resulta que si uno de los 3 se enferma, se va de vacaciones o simplemente no asiste o no se conecta a las sesiones de pleno, las decisiones no se pueden tomar. Pero si la suspensión de un juez de la Corte Nacional no se podía resolver porque una vocal estaba con un permiso, obviamente por razones de salud. Entonces, si hay crisis en el órgano de vigilancia, de gobierno, de administración de la función judicial, yo no veo con qué ropa, querido Miguel, ese órgano en crisis pueda o quiera intentar resolver una crisis mucho más grave. Que además, sin ley de integridad pública se pudiese resolver si es que se presentara digamos, la debida certificación presupuestaria. Quiere resolver los problemas de la función judicial, capacite a jueces, fiscales y defensores públicos. Para eso tiene la Escuela de la Función Judicial y no requiere evaluarlos o removerlos. Al menos no como veo que se pretende hacer, que es a la buena de Dios. Quiere que la función judicial camine más rápido, dele al menos tonel, cartuchos de impresoras. Arregle los edificios de los complejos judiciales, pero que usted va a complejos judiciales de otros cantones, en otras provincias, y la cosa es calamitosa, querido Miguel. En provincias donde el calor es insoportable y usted ni siquiera tiene un aire acondicionado mientras está en una audiencia. Quiere que se resuelva problemas en la función judicial. Nombre citadores, porque resulta que ahora el abogado es el que tiene que hacer las veces de citador. Esos son los problemas que ahora tenemos. Aparte, evidentemente, querido Miguel, de las cuestiones de fondo que lamentablemente existen. Yo no voy a generalizar, es más, me atrevería a decir que en la función judicial, la mayoría de judiciales, tanto jueces, fiscales, defensores públicos, son funcionarios correctos. Lamentablemente tenemos también las frutas podridas, y yo jamás me voy a oponer a que una fruta podrida se la saque del cajón, porque evidentemente si usted la deja va a dañar al resto, y eso es lo que a veces pasa en la función judicial. Pero para eso, al día de hoy, el Consejo de la Judicatura ya tiene herramientas. El artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial, olvidémonos de la declaratoria de emergencia y la puesta a dedo de jueces, fiscales y defensores públicos, ya establece no una potestad, sino la obligación del Consejo de la Judicatura, recogiendo lo que dispone el 181, número 3 de la Constitución, de evaluar a jueces, fiscales y defensores públicos sobre la base de criterios y parámetros cualitativos y cuantitativos y sobre la base de los estándares interamericanos que en materia de independencia judicial se han dictado, por ejemplo, los principios de Bangalore. Entonces, no es que al día de hoy no hay herramientas, no es que la ley de integridad pública recién le permite al Consejo de la Judicatura evaluar servidores de la función judicial. Eso está vigente desde el 2008 con la Constitución y desde 2009
con el original Código Orgánico de la Función Judicial. Y lo que pasa es que a pretexto de esta ley, que en algún momento tendrá que ser declarada inconstitucional por parte de la Corte, lo que se quiere es sacar jueces, sacar fiscales, sacar defensores públicos a dedo, sin proceso, y poner asimismo a dedo y sin proceso unos que seguramente tendrán que obedecer a los designios de la administración que hoy está al frente del Consejo de la Judicatura. Y si a eso usted conecta que el proceso de selección de la Judicatura no avanza en el CPCCS, tiene este resultado. Digamos, todo parece estar fríamente calculado, como decía el Chapulín Colorado, para que el señor Godoy se quede en el Consejo de la Judicatura y él sea quien instrumente y lleve adelante este proceso de emergencia judicial. Doctor Ismael Quintana, ahora es tan grave la situación como usted ha descrito. Recién se integró una de las vocales, la doctora Goyes, y por anuncio público de la otra vocal, doctora Yolanda Yupangui, hasta la semana anterior, al menos prescribieron 19 causas disciplinarias que podían llegar a 28, porque esto día a día, conforme al plazo, caducaban contra jueces y operadores de justicia, 10 incluso con falta gravísima, artículo 109 del Código Judicial por error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia. Uno de ellos, el escandaloso caso Metástasis. Es decir, en lugar de preocuparse porque funcione, porque esté integrado totalmente, ir en estas condiciones a la emergencia no sería más complicado. Es que usted tiene un argumento que es potente, querido Miguel. La potestad disciplinaria, que digamos diferiría de un proceso evaluatorio que tiene otros parámetros y otras finalidades, si es que se lo quisiera hacer cumpliendo el ordenamiento jurídico, que veo que no es lo que se quiere hacer en este caso, está ahí sobre la mesa. Usted ha dicho muy bien, tiene cientos de expedientes administrativos, muchos de ellos ya incluso con declaratorias judiciales previas por dolo, negligencia manifiesta y error inexcusable, que ni siquiera logran ser resueltos oportunamente por parte del Consejo de la Judicatura, porque no hay el suficiente quórum en el Pleno para tomar la decisión. Ayer mismo había una sesión en donde estaban los 3 vocales que hoy integran el Pleno, y resulta que se tenía que tomar una decisión respecto de 3 jueces de la Corte Provincial, sobre los cuales la Corte Constitucional emitió una declaración judicial previa de error inexcusable por haber concedido, usted recordará, esa desnaturalizada acción de protección que planteó en su momento este señor Wilman Terán, que fungía de presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Sabe cuál fue la decisión de ayer? Ninguna, porque entre 3 no han logrado ponerse de acuerdo. El uno sostenía que tiene conflictos de interés con uno de los jueces, y Godoy decía esto, que tiene conflicto de interés con uno de los jueces que debieran ser sancionados y que por lo tanto él no iba a votar en ese tema. Otra vocal, me parece que era la vocal Goyes, sostenía que la sanción debía ser morigerada, pese a que la Corte ya declaró judicialmente el error inexcusable. La vocal establecía que este era un tema en el que la sanción no debía ser tan drástica como una destitución. Y entonces eso es lo que estamos viendo. Sí, insisto, si ni siquiera la potestad administrativa de disciplina, que le corresponde esencialmente al Consejo de la Judicatura, puede ser ejercida oportunamente y con corrección, porque evidentemente, si de los 3, uno no da su voto o no sesiona, o simplemente tiene un punto de vista distinto a los otros 2, el tema se cae. Y cuando se cae y dejamos pasar el tiempo, hay unas reglas de prescripción que hay que observar según el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y eso es lo que en muchos casos permite que los malos elementos en la función judicial sigan en los cargos en distintos niveles, porque resulta que el Consejo de la Judicatura, cuando debe sancionar, no sanciona. Y pasa al revés. Cuando no debe sancionar, ahí sí emite resoluciones con destituciones a jueces, fiscales, defensores públicos de manera arbitraria
lo que luego colapsa de algún modo el sistema de justicia, porque claro, el servidor judicial mal destituido plantea su acción de protección, plantea su acción contencioso-administrativa en procura de la defensa de sus derechos y de sus intereses. Entonces, insisto, si no podemos hacer lo menos, que es eso, y que esas son las labores del Consejo de la Judicatura, vamos a poder hacer, como plantea ambiciosamente el presidente prorrogado en la Judicatura Godoy, un proceso a nivel nacional de evaluación a la función judicial. Yo lo veo muy complejo porque además, querido Miguel, para eso se requiere plata, se requiere recurso económico. El Ministerio de Finanzas, como dispone la reforma legal, además, ya ha certificado tener el suficiente presupuesto para entregarle al Consejo de la Judicatura para efectos de instrumentar este proceso evaluatorio, porque esto no es soplar y hacer botellas, esto no es decir, a ver, venga, le evalúo sin saber con qué parámetros, si no serán los parámetros que se le ocurra a Godoy, lo cual desde ahí ya suena mal. Le evalúo, si no supera la evaluación, le voy a remover, usted se va del cargo y resulta que en su lugar voy a poner otro a dedo. Insisto, habrá que presupuestar eventuales indemnizaciones, que seguramente el Ecuador va a tener que pagar por esto. Espero que esta aventura no prospere. Y luego para lo que tendrá que venir en adelante, que son procesos de selección de nuevos jueces, fiscales y defensores públicos. Pero insisto, el punto aquí es con qué calidad moral un vocal presidente del Consejo de la Judicatura, que ha sido cuestionado, él tiene una denuncia en fiscalía por supuestamente haber presionado a una jueza para intentar fallar en determinado sentido en un caso. El tema está en investigación en fiscalía, pero el punto es que ya ese solo señalamiento y otros que se hicieron al momento de su designación respecto de los clientes que él tuvo en el pasado, digamos, no dan fiabilidad de que él al menos lidere un proceso de evaluación. Si aquí queremos hacerlo, primero hay las herramientas, no en la Ley de Integridad Pública, que son absolutamente inconstitucionales, sino en el Código Orgánico de la Función Judicial de modo general, insisto, artículos 87, 88, 89, pero lo más importante sería que ese proceso lo haga el nuevo Consejo de la Judicatura y no esta gente que en algún momento, insisto, va a tener que irse cuando el Consejo de Participación Ciudadana tenga a bien hacer el proceso de selección. Ahora, una es la emergencia, usted citaba, doctor Quintana, efectivamente hay casos que debieran ser sancionados y no se lo hace, y hay otros casos que se sanciona sin haber esa necesidad. ¿Se puede modular sanciones cuando ha caído en falta gravísima, error inexcusable, dolo o negligencia manifiesta, como dice el artículo 109 del Código? A ver, lo que pasa es que yo ahí sí le invitaría a la vocal Goyes a leer lo que determina el artículo 109, número 7, del Código Orgánico de la Función Judicial. Y en general, las faltas gravísimas se sancionan solamente con destitución. Usted tiene una gradación de infracciones administrativas que pueden cometer los funcionarios judiciales al amparo del Código Orgánico de la Función Judicial. Unas faltas menos graves, que son las leves, unas faltas graves y otras que son muy graves o gravísimas. La sanción que se aplica se deberá implementar de conformidad con la gravedad de la infracción, la reincidencia del infractor, entre otros parámetros que fija el Código Orgánico de la Función Judicial. Pero sin lugar a duda, que un caso en el que la Corte Constitucional, no el Consejo de la Judicatura, no un juez de primer nivel, la Corte Constitucional, con quien en muchísimas ocasiones discrepamos y seguiremos discrepando, ha determinado que en este caso se cometió judicialmente error inexcusable, es decir, un error grosero al momento de administrar justicia, un error que no es tolerable en un juzgador, al menos ya de corte provincial. Y que por esa razón entonces el Consejo de la Judicatura debía abrir el correspondiente sumario disciplinario. Entonces, morigerar la aplicación de una sanción cuando la infracción es gravísima y la consecuencia del cometimiento de una infracción gravísima, según la ley, es la destitución, es imposible. Es decir, no le puede usted aplicar una sanción que no está prevista para esa infracción. Así como tampoco se la pudiese agravar. Por ejemplo, si la infracción es de carácter leve y usted le quiere imponer una destitución, eso no se puede hacer,
porque evidentemente ahí hay una amonestación escrita, el registro de esa sanción en la hoja de vida del funcionario judicial y punto. Las graves, que siguen en el segundo escalón, ameritan, por ejemplo, una suspensión en el cargo, sin sueldo, entre otras cosas, y ya luego vienen las infracciones que ameritan una destitución. Entonces yo no sé de dónde ha sacado la vocal Solanda Goyes que con una declaración judicial previa usted puede sancionar o emitir una sanción si es que acaso se cometió la infracción menos gravosa. Lo que sí tiene que hacer el Consejo de la Judicatura es hacer un análisis por separado, autónomo de lo que se determina en la declaración judicial previa, porque eso es lo que manda tanto la sentencia 319-CN de la Corte Constitucional como el propio Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, con independencia del criterio que haya tenido la Corte Constitucional para emitir la declaración judicial previa contra estos jueces o en general contra otros, el Consejo de la Judicatura tiene que hacer un análisis autónomo para verificar si efectivamente se cometió la infracción administrativa. Vea, aquí hay un criterio tan dispar en estos casos que nos lleva a concluir una cuestión. Es decir, si el servidor judicial sometido a la potestad disciplinaria de esta gente tiene padrino en el Consejo de la Judicatura, escuchamos criterios como el de la vocal Goyes, ¿no? En el que, no destituyamos, apliquemos una sanción menos rigurosa, porque a mí me parece, decía ella ayer, que ellos fallaron por una situación meramente presupuestaria, preocupados por la función judicial. En otros casos, donde el servidor judicial entonces no tiene padrino para que le bauticen, resulta que la declaración judicial previa de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable es prueba suficiente y es condición sine qua non para destituir. Y el Consejo de la Judicatura, y esto le digo porque les he escuchado incluso en la audiencia, sostener que basta con que haya declaración judicial previa para que usted automáticamente aplique la sanción. Es decir, como que si el sumario disciplinario no tuviese ningún sentido y como si el Consejo de la Judicatura con una declaración judicial previa estuviese relevado de probar el cometimiento de la infracción. Entonces, vemos que hay una suerte de criterio disímil en esto, dependiendo de quién es el servidor judicial sometido a la potestad disciplinaria. Y eso hace entonces que los usuarios del sistema de justicia no confiemos en las decisiones que se toman al interior de este Consejo de la Judicatura. Y por eso insisto, a riesgo de ser cansón con la audiencia, si no hemos podido ejercer con corrección la potestad disciplinaria, yo no creo que la vamos a poder ejercer también para efectos de iniciar un proceso de emergencia judicial y de con eso remover y poner jueces, fiscales y defensores públicos a dedo. Difícilmente que este Consejo de la Judicatura tenga no solo la capacidad para hacerlo, no me refiero solamente a la capacidad intelectual, humana de hacerlo, me parece que no hay esa capacidad ahí, tampoco la capacidad presupuestaria, al menos de eso no ha dicho el presidente del Consejo de la Judicatura, pero además no creo que tenga la suficiente independencia para hacerlo, respetando y haciendo respetar la independencia interna de la función judicial y la independencia externa. Doctor Ismael Quintana, a ver, ilústrenos, ¿qué se puede hacer en el supuesto que declare, más allá de los argumentos que ha habido en contrario, declara la emergencia? ¿Podrá remover jueces, evaluar rápidamente a fiscales, nombrar a los 11 jueces nacionales de la Corte Nacional y sus conjueces? ¿Podrá hacer todo eso? Bueno, eso es lo que le permite la reforma al 269 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, hay superpoderes entregados al presidente del Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Hay cosas que evidentemente van a tener que pasar también por manos del Pleno, que habrá que aprobar resoluciones, reglamentos, instructivos para implementar este proceso de evaluación. Entonces, insisto, ¿qué es lo que va a poder hacer según la ley? Primero, contratación pública a dedo. Es decir, iniciar los procesos de contratación pública que sean necesarios para, supongo yo, esperaría yo, la mejora en la infraestructura de las dependencias judiciales. Esto es algo que es necesario, se lo debo decir. No creo que con contratación pública a dedo, pero sí creo que hay varias dependencias judiciales que en cuestión de infraestructura física requieren ya una evaluación, una remodelación, una revisión por parte de quienes se dedican a esos temas. Lo que me preocupa es lo otro, porque lamentablemente la reforma al Código de la Función Judicial incluida en esta inconstitucional Ley de Integridad Pública
no determina los parámetros sobre los cuales el Consejo de la Judicatura va a poder hacer la evaluación a los servidores judiciales. Y ya escucho yo que se argumentará que esta es una evaluación distinta a la que se prevé de modo general en el mismo Código Orgánico de la Función Judicial. Y ya veremos, me anticipo a decir, que se establecerán los más socorridos parámetros, no en la ley, sino en reglamentos o en resoluciones aprobadas eventualmente por el Consejo de la Judicatura, con cualquier disparate que les ocurra en ese momento. Porque como la ley no establece los parámetros, sino que esos son elementos que se tendrá que determinar, dice la reforma legal, en manos del Consejo de la Judicatura, ya veremos con qué argumentos nos salen. Ese solo hecho, querido Miguel, ya es no solo inconstitucional, sino anticonvencional, porque la jurisprudencia interamericana en materia de evaluación de servidores judiciales ha determinado claramente que, quiero dejar en claro esto, la garantía de inamovilidad de un servidor judicial no significa que no puede ser removido del cargo. Muchos creen que la inamovilidad significa que usted no puede topar jueces, fiscales y defensores públicos. No, ese no es el principio que se debate ahí. La garantía de inamovilidad, que genera una suerte de estabilidad del servidor judicial, significa que al servidor judicial usted lo puede remover o destituir solamente por las causas y procedimientos establecidos directamente en la ley, respetando su independencia judicial, no sometiéndolo a presiones de carácter externa por parte de otros poderes ajenos a la función judicial y también de poderes que forman parte de la función judicial, como en este caso el propio Consejo de la Judicatura. ¿Se van a respetar esos estándares y parámetros para hacer la evaluación que se anuncia que se hará a partir de agosto? La respuesta es una incógnita, porque, insisto, la ley no fija esos parámetros. Y luego vendrá lo otro. Como voy a remover, entonces tengo que cubrir esas vacantes. ¿Cómo se puede cubrir esas vacantes? No como manda la Constitución en el 228, no como manda el Código Orgánico de la Función Judicial de modo general a través de concursos de méritos y oposición, sino que por la sola decisión de 3 vocales que ahora integran el Consejo de la Judicatura, vamos a poner a dedo. Eso es lo más preocupante, a dedo. Jueces de entonces que estén no al servicio de la justicia, entonces de quienes se dudará respecto de su independencia, imparcialidad y competencia, sino que serán jueces, fiscales y defensores públicos que estén al servicio de quienes administran la función judicial en el Consejo de la Judicatura. Eso es lo que se va a poder hacer y eso es absolutamente grave. Por eso yo no sé por qué Ecuador no aprende de experiencias pasadas. Ecuador ha sido condenado en 2 ocasiones por adoptar decisiones que violan groseramente la independencia judicial. Caso Quintana Coelho versus Ecuador y caso Camba Campos, los casos de Corte Suprema y Tribunal Constitucional versus el Ecuador. Y el último que fue resuelto a nivel interno, que es el caso Evaluación Corte Nacional de Justicia, declarado inconstitucional por parte de la Corte Constitucional en el año 2021. Entonces yo, digamos, esperaría que este Consejo de la Judicatura, ya que está tan apuradito en hacer esto, cuando ni siquiera ha podido nombrar jueces de Corte Nacional de Justicia, bueno, entonces hagámoslo considerando estos parámetros, porque caso contrario, el hachazo que le va a caer al país respecto de estos temas va a ser grande a futuro. Y resulta que ya no habrán Marios Godoy, Solandas Goyes y Yolandas Yupanguis en el cargo, pero aquí seguiremos usted y yo comentando de este tema y teniendo que sacar de nuestro bolsillo, insisto, la plata para indemnizar las remociones que se apresta a hacer el Consejo de la Judicatura y por hacerlas mal. Incluso hay casos a los que usted bien ha ilustrado. Recuerdo uno hace 20 años aproximadamente en un juzgado del Guayas que perdimos. Se le impuso sanción al Estado el caso del francés Domingo Tibi. Pero bueno, ahora estos, doctor Quintana, estos jueces temporales que nombraría, ¿serán hasta que termine la emergencia o ya se quedan luego de administrar justicia en el país? O luego se instalará luego de la emergencia para nombrar? Las experiencias, como usted ha dicho, recordemos de ese nefasto Consejo de la Judicatura transitorio del señor Pablo Rodríguez, que hicieron barbaridad y media. ¿Jueces temporales a dedo o por un tiempo o se quedarán en eso?
Por tiempo indefinido, querido Miguel, porque usted ahora me hace acuerdo, se me estaba pasando, que otro de los elementos que se incluye en esta inconstitucional reforma al Código de la Función Judicial es la no temporalidad de la emergencia. Es decir, la ley no determina cuánto tiempo va a durar la emergencia judicial. Eso queda en manos del presidente del Consejo de la Judicatura. Él va a determinar cuánto tiempo. Por lo tanto, cuando usted ponga jueces, fiscales y defensores públicos a dedo, ellos estarán en el cargo mientras el presidente del Consejo de la Judicatura así lo determine, o mientras las resoluciones y reglamentos que él apruebe en el Consejo de la Judicatura así lo determinen. Entonces, el problema es que ingresan a la carrera judicial sin concurso, sin un tiempo definido de encargo, y en esas condiciones van a resolver casos importantes, porque como podrán ser jueces, fiscales y defensores públicos a todo nivel, no faltará luego quien alegue la nulidad de un proceso. Por ejemplo, pensemos, es que en esto hay que pensar en las consecuencias procesales que se pudiese dar. Porque ¿qué tal si alguno de estos jueces golondrina resuelve un caso penal importante, trascendente, y resulta que luego se alega una nulidad procesal porque el señor no era competente, porque no podía ejercer jurisdicción y competencia, porque no había sido nombrado de modo regular, porque no ingresó a la carrera judicial vía concurso? Pero es que la mayoría de jueces que hoy están en la función judicial han ingresado allá por la vía regular, que es la vía del concurso. Concurso, un año de preparación previa en la escuela de la función judicial, que es lo que requiere el Código Orgánico de la Función Judicial, y luego de eso se incorporan a resolver casos. Acá eso no se dice. Acá resulta que hay una evaluación, saco a quien yo quiero sacar y pongo a quien yo quiero poner, y esa persona entra sin concurso, entra sin escuela de la función judicial. Entonces yo no sé para qué seguimos teniendo escuela de la función judicial si no sirve para nada. Y luego de eso, sin un tiempo definido. Es decir, sencillamente, mientras dure la emergencia judicial. Y eso será el tiempo que se le ocurra al presidente del Consejo de la Judicatura, porque lamentablemente la Ley de Integridad Pública no determina un tiempo. Si es una emergencia judicial, per secula seculorum, parece bien. Es decir, si esto empieza en agosto, si es tiempo indefinido, mientras el Consejo de Participación Ciudadana sigue el proceso, si retoma con las ternas completas para nombrar al Consejo Definitivo. Esto puede cortar, a menos que, como al parecer es la aspiración, que se quede el actual presidente en su cargo, ya con el nombramiento definitivo del Consejo de Participación Ciudadana. Es que aquí todo puede pasar, querido Miguel, porque Ecuador es el país donde se aplica el borra y va de nuevo. Me atrevería a decir que si es que el Consejo de Participación Ciudadana de aquí en los siguientes 2 o 3 meses nombra a los 5 vocales que deberán integrar durante los siguientes 6 años del Consejo de la Judicatura, seguramente harán borra y va de nuevo. Es decir, volverán a foja cero este proceso evaluatorio, si es que arranca en agosto, como anuncia el prorrogado presidente de la Judicatura. Ellos implementarán otros parámetros, porque seguramente es gente que llega también con sus compromisos. Es que ese es el problema que tenemos en la función judicial. Es que es un problema de estructura que nos dejó poniendo lamentablemente Correa, y que parece que va quedando muy cómoda. Porque entonces, si usted tiene el poder político metiendo vocales en el pleno del Consejo de la Judicatura, ese poder político va a querer también meter jueces, fiscales y defensores públicos. Pero si usted ha visto cómo se han integrado las ternas de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo últimamente, pero lo más indelicado del mundo, pero es que ni siquiera es indelicado, es antirreglamentario. Hermanos y parientes en general de asambleístas integrando las ternas del Legislativo y de la Presidencia de la República. Y claro, solamente cuando son descubiertos presentan sus renuncias, y entonces ahora hay que nuevamente completar las ternas, y eso sigue demorando el proceso de renovación total del Consejo de la Judicatura. Pero me atrevería a decir, Miguel, que si el día de mañana se nombra un nuevo consejo, se hará un borra y va de nuevo, y nuevamente a someter al servidor judicial a una suerte de incertidumbre. Nos evaluarán con qué parámetros, con qué criterios, en qué momento, ¿cierto? Y si eso no pasa, que me parecería va a ser la regla en este caso, todo está
me parece que destinado a que el señor Godoy se quede un buen tiempito más atornillado a ese cargo, al menos hasta que acabe de cumplir esta misión, que es implementar este mecanismo de la emergencia judicial. Creo que las cosas no van a variar en mayor medida y veremos lo que ya vimos en 2019, es decir, remoción de jueces a mansalva a pretexto de una evaluación, lo mismo con fiscales y defensores públicos, y poniendo jueces a dedo, que es lo que ya pasó, pero es que esto ya pasó. Usted recordaba el caso del Consejo Transitorio puesto por Correa luego de la consulta popular de abril-mayo de 2011. Usted ve lo que pasó luego con el Consejo de la Judicatura de Gustavo Yal, finalmente con el Consejo de la Judicatura de María del Carmen Maldonado y las sucesivas presidencias, pero fundamentalmente en el caso de ella, que es donde se hizo esta evaluación a la Corte Nacional de Justicia, y ahora con el caso de Mario Godoy. Entonces la historia en Ecuador en este tema de función judicial se repite. Por eso yo insisto, es que este es un traje a la medida que nadie quiere echarlo a la basura. Me refiero a la manera en que usted integra el órgano de vigilancia, gobierno y administración de la función judicial que se llama Consejo de la Judicatura. Mientras usted tenga el poder político teniendo amplia facultad para poner a sus peones en las ternas y para que esos peones luego sean nombrados por sus otros peones en el Consejo de Participación Ciudadana, entonces esa gente llega al cargo de vocal del Consejo de la Judicatura y en lugar de trabajar por la función judicial, convierten a la función judicial en lo que ya pasó en las épocas de Correa, en un patio trasero del poder político de momento, y entonces utilizamos la función judicial para todo, menos para servir a la gente y para administrar justicia. Y eso es lo que va a terminar pasando con este proceso de emergencia judicial. Bien, como siempre, muchas gracias por ilustrarnos al doctor Ismael Quintana, constitucionalista, y la emergencia en la justicia que se anuncia para el próximo mes de agosto. Muy amable, Ismael. Un abrazo, querido Miguel. Buenos días. Buen día. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre el tema económico, reformas, compromisos del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional y con la economía ecuatoriana. Invitados, la economista Rosa Matilde Guerrero, analista internacional en finanzas, el economista Juan Carlos Vega, exministro de Economía y Finanzas, y el economista Mauricio Pozo, también exministro de Finanzas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. Con 6 votos a favor, la Comisión Ocasional aprobó el informe para el segundo debate del proyecto de reforma constitucional que elimina el uso de recursos públicos para financiar a partir